Mateo, capítulo 16. Los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús con la intención de ponerle una trampa, y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les respondió: Cuando llega la tarde, ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tormenta, pues aunque el cielo enrojece, está nublado. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. Esta generación perversa e infiel reclama una señal, pero solo se les dará la señal de Jonás. Y sin más, los dejó y se fue. Cuando los discípulos pasaron a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: Tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos comentaban entre sí: Lo dice porque no hemos traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué piensan que es porque no tienen pan? ¿Aún no entienden? ¿Es que no recuerdan los 5 panes repartidos entre los 5,000 hombres y todas las canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes repartidos entre los 4,000 hombres y todas las cestas que recogieron? ¿Es que no entienden que no se trata de panes? Cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no se refería a que tuvieran cuidado con la levadura del pan, sino con las enseñanzas de los fariseos y saduceos. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías. Otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó: Y según ustedes, ¿quién soy yo? Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, y que tenía que sufrir mucho por causa de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y al tercer día resucitaría. Entonces Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderlo. Dios no lo quiera, Señor. No te ocurrirá eso. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, le dijo: Colócate detrás de mí, Satanás. Eres para mí un obstáculo, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y dirigiéndose a sus discípulos, añadió: Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la conservará. Pues ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿O qué puede uno dar a cambio de su vida? El Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles. Entonces, tratará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin ver antes al Hijo del Hombre venir como Rey. Mateo, capítulo 17. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Los llevó a una montaña muy alta a solas, y se transfiguró en su presencia. Su rostro brillaba como el sol,
y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres hago 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro a tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús, y cuando bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que primero tiene que venir Elías? Jesús les respondió: Sí, Elías tenía que venir a restaurarlo todo. Pero les digo que Elías ha venido ya y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que han querido. Del mismo modo, van a hacer padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Cuando llegaban a donde estaba la gente, se acercó un hombre que se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene ataques y está muy mal. Muchas veces se cae al fuego y otras al agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús respondió: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús ordenó salir al demonio, y éste salió del muchacho, que sanó en el acto. Después, los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les dijo: Porque tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran una fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate allá, y se trasladaría. Nada les sería imposible. Un día que estaban juntos en Galilea, les dijo Jesús: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo, y le dijeron: ¿No paga su maestro el impuesto? Pedro contestó: Sí. Al entrar Pedro en la casa, se anticipó Jesús a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran los impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su país o a los extranjeros? Pedro contestó: A los extranjeros. Jesús le dijo: Por tanto, los ciudadanos de su país están exentos. Con todo, para que no se ofendan, ve al lago, eche el anzuelo y saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. La tomas y la das por mí y por ti. Mateo, capítulo 18. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Les aseguro que si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. ¡Ay de quienes son ocasión de pecado en el mundo! Es inevitable que esto exista. Sin embargo, ¡ay de aquellos que sean ocasión de pecado! Por eso, si tu mano o tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo y arrójalo.
Es mejor entrar en la vida, manco o cojo, que ser arrojado con las 2 manos o los 2 pies al fuego que no se apaga. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo y arrójalo. Es mejor entrar en la vida con un solo ojo, que ser echado con los 2 ojos al fuego que no se apaga. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar el rostro de mi Padre del cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará en la montaña las 99 para ir a buscar la descarriada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará por ella más que por las 99 que no se extraviaron. Del mismo modo, el Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Por eso, si tu hermano te ofende, ve y llámale la atención a solas. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Si no te hace caso, toma contigo 1 o 2 para que cualquier asunto se resuelva en presencia de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o como uno que recauda impuestos para Roma. Les aseguro que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre del cielo. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió: No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Porque con el reino de los cielos sucede lo que con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía, para pagar la deuda. El siervo se echó a sus pies suplicando: «Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo». El Señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Nada más que al salir, aquel siervo encontró un compañero suyo que le debía 100 denarios. Lo agarró y le apretaba el cuello diciendo: «¡Paga lo que me debes!». El compañero se echó a sus pies suplicándole: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al verlo sus compañeros, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo miserable, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti?». Entonces su señor, muy enojado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no se perdonan de corazón unos a otros. Mateo, capítulo 19. Cuando Jesús terminó este discurso, salió de Galilea y se dirigió a la región de Judea, a la otra orilla del Jordán. Lo siguió muchísima gente y allí lo sanó. Se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿Puede uno separarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿No han leído que el Creador, desde el principio, los hizo hombre y mujer, y que dijo: «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los 2 uno solo? De manera que ya no son 2, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre». Ellos le dijeron: Entonces, ¿por qué mandó Moisés que el marido diera un acta de divorcio a su mujer para separarse de ella? Jesús les dijo: Moisés les permitió separarse de sus mujeres
por la incapacidad de ustedes para entender los planes de Dios. Pero al principio no era así. Ahora yo les digo, el que se separa de su mujer, excepto en caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: Si tal es la situación del hombre con respecto a su mujer, es mejor no casarse. Él les dijo: No todos pueden hacer esto, sino solo aquellos a quienes Dios se lo concede. Algunos no se casan porque nacieron incapacitados para eso, otros porque los hombres los incapacitaron, y otros eligen no casarse por causa del reino de los cielos. Quien pueda poner esto en práctica, que lo haga. Entonces le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y orara por ellos. Los discípulos los reprendían, pero Jesús dijo: Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después de imponerles las manos, se fue de allí. En cierta ocasión, se acercó uno y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. Él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús contestó: No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo eso ya lo he cumplido. ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue muy triste porque poseía muchos bienes. Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. De nuevo les digo, es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se quedaron impresionados y dijeron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos espera? Jesús les contestó: Les aseguro que ustedes, los que me han seguido, cuando todo se haga nuevo y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mi causa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. Mateo, capítulo 20. Por eso, con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una hacienda, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por 1 denario al día, los envió a su viña. Salió a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: Vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió de nuevo a mediodía y a primera hora de la tarde e hizo lo mismo. Salió por fin a media tarde, encontró a otros que estaban sin trabajo y les dijo: ¿Por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los de media tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo,
se quejaban contra el dueño diciendo: «Estos últimos han trabajado solo un rato, y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Si yo quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer lo que quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos». Cuando Jesús subía a Jerusalén, tomó consigo a los 12 discípulos aparte, y les dijo por el camino: «Miren, estamos subiendo a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, que lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará». Entonces, la madre de los Zebedeos se acercó a Jesús con sus hijos y se arrodilló para pedirle un favor. Él le preguntó: «¿Qué quieres?». Ella contestó: «Manda que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando tú reines». Jesús respondió: «No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz de amargura que yo voy a beber?». Ellos dijeron: Sí podemos. Jesús les respondió: «Beberán mi cáliz, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes lo ha reservado mi Padre». Al oír aquello, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: «Ustedes saben que los jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que los dirigentes las oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos». Al salir ellos de Jericó, le siguió mucha gente, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». La gente les decía que se callaran, pero ellos gritaban todavía más fuerte, diciendo: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: «¿Qué quieren que haga por ustedes?». Ellos contestaron: «Señor, que se abran nuestros ojos». Jesús, compadecido, tocó sus ojos, y al instante recuperaron la vista y lo siguieron.